Ya estamos de vuelta en Sexta Visión Noticias. En la entrevista del día de hoy, tal como se lo habíamos adelantado, estaremos conversando con el nutricionista Daniel Rodríguez para que nos comente, para que nos enseñe también sobre las colaciones para los niños, niñas, adolescentes en este retorno a clases en el mes de marzo. Daniel, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Javier, por la invitación y saludar a quienes nos están viendo en este momento. Bien, coméntanos, ¿en qué se debe preocupar un apoderado, un tutor, a la hora de preparar las colaciones, y también los jóvenes que ya después de cierta edad los padres, los apoderados no se preocupan de ese tema, es más personal? ¿Cómo armar las colaciones del día a día para los estudiantes? Bueno, la importancia dentro de la alimentación cuando el niño o el adolescente está en clases es fundamental. Ya es súper importante para que haya un buen desarrollo neurológico, un buen proceso de aprendizaje. Tenemos que tener los nutrientes necesarios para poder llevar a cabo esas funciones internas, funciones fisiológicas. Es importante entonces que hayan vitaminas, que hayan minerales, que hayan proteínas, hidratos de carbono, grasas. ¿Eso dónde está entonces? Frutas, verduras, frutos secos. La importancia de mantener una alimentación saludable dentro de la etapa escolar es súper importante. Ya aquí obviamente quedan fuera las galletas, los alimentos que sean súper estimulantes, que obviamente no van a beneficiar en nada el proceso. ¿Y cuánto es lo que debe llevar de colación? Porque, por ejemplo, cambia mucho un niño, depende de la edad, depende de la actividad física que realice, pero también del horario de clase. O sea, hay jornadas que son hasta la 1, 2 de la tarde, pero también hay jornadas completas. Entonces, por ahí también cambia. Tú dices lo que hay que llevar. Por ejemplo, frutas, frutos secos, incluir proteína. Pero ¿cuánto llevar? Bueno, una de las cosas que podemos ir calculando es básicamente entender que siempre tiene que haber un desayuno, colación, almuerzo, colación, once y cena, en el caso de los niños. Entonces, en función a eso, nos vamos organizando. Partimos siempre con un buen desayuno. Ya un cereal azucarado con leche no es un desayuno muy nutritivo. Ya viene con muchos químicos, mucho azúcar. Es muy distinto a, por ejemplo, una avena con leche o un pan con queso y un vaso de leche, o un pan con jamón, pan con huevo. Algo que sea contundente, que sea nutritivo. Luego tenemos la colación. Hay niños que tienen 2 colaciones, de repente es como a las 10, luego a las 11:30. Ningún problema ahí, podemos tener una fruta o 2 frutas, luego podemos dejar un lácteo como un yogur o un pan con quesillo o un pan con queso o una cajita de leche sin ningún problema. Luego tenemos la hora del almuerzo y la colación de la tarde en caso de que tengan jornada completa, y ya llegando a casa la 11 y luego la cena. Eso es fundamental. Importante que siempre esté dentro de estos tiempos fruta, ya sea fruta de temporada o fruta que el niño, la niña o el adolescente quiera llevar, incluir los frutos secos, que hayan siempre lácteos, y tratar de dejar un poquito de lado aquellos alimentos que no son tan nutritivos como las barritas de cereal, las galletas, los chocolates, que no van a sumar mucho dentro del plan de alimentación. Y las porciones, porque por ejemplo se entiende llevar una manzana, una naranja, pero aprovechando la estación, por ejemplo, todavía queda uva, ¿cuánta porción de uva? No sé, sandía, fruta que no viene una unidad, ¿me entiendes tú? Exacto. Mira, una de las ventajas que tenemos nosotros en nuestro cuerpo es que siempre podemos ir jugando. Por ejemplo, en el caso de una fruta podría ser un puño del tamaño del niño, del adolescente. Esa sería la porción. Ya estamos hablando en recomendaciones, en términos generales. Hay casos que son particulares y quizás se podría sumar más fruta, más proteína, dependiendo de la actividad física. Pero como recomendación, la fruta, al menos 2, 3 porciones en el día, del tamaño del puño. Eso incluye lo que tú decías, sandía, que todavía estamos en la temporada, melón, uva. Esto sería una porción. Entonces, si tenemos que consumir 3, podrían ser 2 porciones en colación, una en la tarde, o una a media mañana, a media tarde, en la noche. Ir jugando ahí, al igual que con los frutos secos. 1 o 2 porciones en el día. Ya, fruta, entonces, 1 o 2 porciones también. Exacto. Entonces, los frutos secos, 1 o 2 porciones, y fruta en general, 3 porciones. 3 porciones. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la mamá, el tutor, la abuela o el abuelo, o quien esté cuidando al niño? Ir mirándole la manito, tener un tupper, un pote que pueda caer bien lo que se le va a dar. ¿Y en la cena? Después de un día de clases. Sí, bueno, la cena también va a jugar un rol importante, ya, porque ahí también viene como la reconstrucción de todo lo que se gastó durante el día.
una proteína, pollito, atún, un trozo de carne o un plato de legumbres, sin ningún problema. Una ensalada también es súper importante, tomate, lechuga, brócoli, coliflor, para acompañar ahí. ¿Cuáles son los problemas que te toca ver en la vuelta a clase de los niños? No sé, que no les gustan ciertas verduras, el tema de, por ejemplo, que llevan comida o que comen en el colegio. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, hay algo que facilita harto cuando los niños comen en el colegio, porque desde Junaed o desde la Junji, en el caso de los jardines infantiles, siempre hay un respaldo nutricional atrás. Entonces, es muy buena la alimentación en términos nutritivos. Uno de los problemas que me toca siempre ver es el tema del desayuno, ¿ya? Si es que el niño, no sé, o la niña o el adolescente se marea cuando toma desayuno, lo más recomendable ahí es pasar el desayuno hasta el primer recreo, hasta las 10 de la mañana, Ya. ¿ya? Cosa de que no nos saltemos esta porción de hidrato de carbono, esta porción de proteína, para ir complementándola durante el día. Lo que a veces ocurre es que no saben muy bien mezclar los alimentos o cómo se consumen, ¿ya? Entonces, una de las recomendaciones es que vaya un hidrato de carbono y que vaya una proteína. Hidrato de carbono incluye, por ejemplo, pan, avena, o si es que a alguien le gusta el arroz con leche, tendríamos el arroz y la leche sería la proteína. Podría ser avena con yogur, o un pan con queso, o un pan con huevo, pan con jamón, para ir complementando ahí el desayuno. Bien. ¿Ya? Por eso decía que el cereal azucarado, estos que venden de marcas de colores, no son tan recomendables porque son alimentos industrializados, procesados. Y eso altera también el intestino delgado del niño. Y eso va a evitar que haya una buena conexión neuronal y que en el proceso del aprendizaje también se vea alterado. Y lo que te preguntaba al inicio es, por ejemplo, la alimentación de un niño no es la misma que de un adolescente. ¿Cómo se puede ir compatibilizando la alimentación con la edad de los menores? Bueno, los requerimientos van cambiando de acuerdo a la etapa biológica que se encuentre. Un niño de 8 años come muy distinto también a un adolescente de 15 o 16 años. Los nutrientes también son diferentes. Ya el adolescente de 15, 16 años hay que priorizar las grasas saludables como la palta, el jurel, por ejemplo, que tiene mucha grasa, el salmón, los frutos secos, porque es un proceso distinto de desarrollo. En el adolescente hay muchas hormonas que se están formando, versus en el niño hay hormonas, pero también está la etapa del crecimiento. Por lo tanto, son requerimientos diferentes, más calcio, más fósforo, más vitaminas, más proteínas, en comparación con el niño, o sea, el adolescente, que ya creció. Entonces hay que ir cubriendo otras necesidades. Y algo muy importante, por ejemplo, no sé si está bien o está mal, pero, por ejemplo, recompensar las buenas notas o tal vez el buen comportamiento en el colegio, tal vez alguna felicitación de los apoderados, recompensarlo con comida. ¿Eso está bien o está mal? Mira, bueno, excelente pregunta, Javier, porque me ha pasado en muchas sesiones con pacientes que ya son adultos, que sus logros los recompensan a través de la comida. Y estamos hablando de pacientes con sobrepeso u obesidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en la etapa de la infancia también es importante tener una buena relación con la comida. Un niño que se recompensa con comida en términos psicológicos, tenemos la gran posibilidad que en la etapa adulta, a través de sus logros, se recompense con comida. O que en procesos en que esté con depresión o esté mal, también acuda a la comida, porque psicológicamente se interpreta que la comida vendría a recompensar algo. Entonces es importante también, de repente, si se quiere salir a comer afuera, comida chatarra, algo, hacerlo con normalidad y recompensar las cosas desde una perspectiva totalmente distinta. Como Ya, por no a través de ejemplo, la porque es comida. muy común en la comida para salir a celebrar o para recompensar algo. Es la comida, no sé si lo fuerte, pero la entrada, por ejemplo, a estas celebraciones o recompensa. Sí, como tú lo dices, celebración, perfecto. Pero como recompensa, como una respuesta a un Ya. acontecimiento, es muy distinto. Es como, por ejemplo, ya, te voy a recompensar con plata, con otra cosa. Como el símbolo que le damos a la recompensa también va a generar una alteración y la relación que tengamos con esa recompensa. Ya. Entonces, ¿cómo se puede hacer con los niños? O salir al aire libre, o aprovechar la instancia de salir al parque, a la plaza, a disfrutar. ¿Sabes que te está yendo súper bien en el colegio, en las notas? Bueno, cuéntame cómo lo podemos hacer, ¿tienes algo en mente que podamos celebrar? Preguntarle al niño.
ya porque la mente del niño va a ser muy distinta a la del papá o a la de la mamá o del tutor o de la tutora. Bien. Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Javier. Ahí teníamos al nutricionista Daniel Rodríguez comentándonos recomendaciones en esta vuelta a clases en marzo, como por ejemplo, cómo pensar las colaciones para los hijos y también adolescentes. Nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más informaciones.